Hola, soy Benjamín y el día de hoy hablaremos acerca de la humildad. Para comenzar, quiero que leamos Génesis capítulo 3, versículo 19, donde nos va a explicar poco a poco qué es la humildad. Pero antes vamos a reflexionar con un ejemplo. Imaginémonos por un momento de que nos despertemos en la mañana y abramos los ojos y de repente no recordemos quiénes somos. Luego no recordemos dónde estamos. Y por último no recordemos quiénes son mis padres ni nada. No sabemos quiénes son nuestros familiares. En ese momento caeríamos en la desesperación porque no sabemos nada. Bueno, queridos hermanos, eso es lo que cada uno de nosotros muchas veces experimentamos cuando no empezamos a averiguar qué es el ser humano, cuando no buscamos conocernos realmente nuestra alma y nuestro cuerpo, que es lo que conforma el ser humano. Y el día de hoy, la idea es que aprendamos un poco acerca de la humildad. Y la humildad es conocernos a nosotros mismos. Conocer que el ser humano es igual a cuerpo más alma. Esa es la definición de ser humano. Entonces nosotros debemos empezar a conocernos. Y para conocernos, el Génesis capítulo 3, versículo 19, nos va a dar una reflexión para entender claramente. Con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra. El ser humano, con el sudor de su frente, come su pan, es decir, hasta que vuelva a la tierra. ¿Qué significa esto? Que el ser humano a lo largo de su vida tiene que trabajar, así sea creyente o no creyente. Todos debemos trabajar. ¿Y por qué trabajamos? ¿Solo trabajamos por las cosas del cuerpo? ¿Solo por las cosas materiales? ¿O también trabajamos por las espirituales? Pero aquí vemos algo importante, que lo difícil no es trabajar, sino lo difícil es que es con el sudor de tu frente. O sea que vamos a trabajar por nuestra propia cuenta, por nuestros propios méritos. No vamos a estar acompañados, necesitamos una ayuda. Pero con el sudor de tu frente comerás el pan, con el sudor de tu frente comerás tu pan, significa que debemos trabajar por nuestra cuenta. Y el sufrimiento no es el trabajo, como lo vamos a ver más adelante. El sufrimiento es que es con el sudor de nuestra frente. No con el sudor del que está al frente, sino con el sudor nuestro. Tenemos que trabajar con nuestros propios méritos. Y al trabajar solos es un castigo, porque algo nos falta, necesitamos algo. El ser humano no está hecho para estar solo, porque no es solo el cuerpo, sino también el alma. Entonces, al estar solo, siente una necesidad, una tristeza, una depresión. Y el ser humano, al no conocerse, le falta humildad. La humildad de entender que necesita la ayuda de alguien, porque tiene un alma. Y al tener un alma necesita la ayuda de Dios. Ese alguien es Dios. Y por tanto, hermanos, debemos ser humildes y empezar a reconocer que para poder trabajar a lo largo de nuestra vida, tenemos que trabajar siempre, así queramos o no querramos, pero siempre tenemos que trabajar. Y para trabajar, tenemos que hacer un esfuerzo. Pero el ser humano tiene la decisión de hacer el esfuerzo solo o de hacer el esfuerzo con Dios. Y aquí estamos leyendo esta cita porque vemos lo que pasó cuando el hombre perdió el paraíso. Y por eso se llama la caída del hombre, del paraíso a la tierra. Y nosotros, al ser expulsados de ese paraíso, lo peor no es el trabajo, lo peor es la soledad, la ausencia de Dios, porque con el sudor de tu frente comerás tu pan. Pero vamos a ver si en el paraíso el hombre trabajaba o no trabajaba, y si trabajaba solo o trabajaba acompañado. Veamos lo que dice Génesis 2:15. Yahvé Dios tomó al hombre. Aquí vemos lo primero, que el hombre no está solo. El hombre humilde sabe que necesita que Dios lo tome. Y si Dios lo toma, entonces el hombre está contento porque no tiene que hacerlo con el sudor de su frente, sino que lo hace con la ayuda de Dios. Entonces, ese trabajo ya no es tan fuerte, sino que ese trabajo va a ser con ayuda. Y la mejor ayuda que puede existir, porque es Dios mismo que nos toma en sus manos y nos ayuda. Entonces así, lo que es más difícil en la vida, que es trabajar,
entonces se hace más fácil porque Dios nos está ayudando. Y veamos qué sigue. Y tomó Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Dios nos toma y nos pone en un jardín. Ese trabajo, esa vida que es un infierno, que no la soporto, deja de ser un infierno y pasa a ser un jardín. ¿Por qué? Porque el infierno estamos solos, pero en el jardín estamos tomados por Dios. Al estar tomados por Dios, entonces se acabó la tristeza, porque todo es alegría. Estamos con el amor de los amores, con aquel que nos llena tanto el cuerpo como el alma. Y ese Dios también nos invita a trabajar. Veamos. Y tomó Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. El hombre también trabajaba en el jardín del Edén, lo cultivara y lo cuidara. Tenía dos trabajos, cultivarlo y cuidarlo. Entonces el Señor nos explica que el castigo no es el trabajo, el castigo es estar sin Dios. Y por eso nosotros a veces no le encontramos sentido a la vida, porque trabajamos solo. En esta vida estamos solos y necesitamos dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, que son limitadas, y comenzar a confiar en las fuerzas de Dios y dejarnos tomar por Dios. Dios siempre está dispuesto a tomarnos, porque Él siempre está con nosotros, como lo promete en San Mateo 28:20 en adelante. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Pero nosotros, al no ser humildes, al ser soberbios, decimos, yo no necesito de la ayuda de Dios. Yo puedo por mis propias fuerzas. Yo cuando voy a trabajar no me da chance para hacer oración. Voy muy afanado. Necesito sudar y trabajar y esforzarme, que si yo no trabajo pues nadie me va a dar nada. Y nos olvidamos de una ayuda que está siempre dispuesta a actuar en nosotros y no la queremos utilizar porque nosotros nos olvidamos de hacer oración. Yo no tengo tiempo para hacer oración. ¿Por qué no nos levantamos un poquito más temprano y hacemos oración? Yo les aseguro que ese trabajo que es tan difícil, que ese infierno, que yo pienso que mi vida es un infierno, dejará de ser un infierno porque ya no estoy solo y comenzará a ser un jardín, porque ahora estoy en compañía de Dios. Pero por eso es importante que yo haga oración, porque al yo hacer oración, empiezo a comunicarme con la inteligencia infinita, con la sabiduría más grande que puede existir, que no podemos ni siquiera imaginar, que ese Dios que tanto nos ama está preparado para bendecirnos. Pero nosotros le damos la espalda y decimos, yo puedo solo. Falta de humildad. No reconocer que tenemos un alma sedienta de Dios, un alma que está siempre en vela, esperando que nosotros empecemos a hacer oración. Y nosotros no queremos hacer oración. Entonces, ¿cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Cómo va a dejar de ser un infierno nuestra vida y pasar a ser un jardín? Y miren este jardín tan hermoso que era. Escuchemos. Ahora el versículo 9, Génesis 2:9. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. La vida empieza a agarrar un sentido. Cuando estamos solos, fuera del paraíso, la tierra es estéril. Por eso veo que todos mis proyectos, todos mis planes no se dan. Yo quiero hacer esto, pero no puedo. Y siempre me propongo yo voy a salir del pecado, pero no puedo, porque intento por mis propias fuerzas. Y entonces es un desierto, es algo sin vida. Pero si yo me acerco al Señor, ¿qué es lo que pasa? Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Mi vida empieza a cambiar cuando yo empiezo a hacer oración. Así yo no sienta nada. Así yo diga, pero ¿será que estoy perdiendo el tiempo? No es perder el tiempo, es el mejor tiempo invertido de nuestras vidas. Y ese desierto, esa tierra árida, sin vida, empieza a brotar un jardín agradable a la vista. Hay veces que ni siquiera nos soportamos nosotros cuando nos vemos en el espejo, porque nos falta oración, para que empiece a crecer ese jardín que es agradable a la vista. Entonces por eso vemos algunas personas que se acercan a la oración, que se acercan a Dios y decimos, uy, porque esa persona como que me transmite una paz, una serenidad, es porque esa persona hace oración. ¿Y por qué cuando nosotros llegamos a un lugar, ya llegó este? Porque no hacemos oración y no transmitimos ninguna paz, porque no nos llenamos de Dios. Al hacer oración, empezamos a llenarnos de Dios, del amor de los amores, sin saber cómo, como cuando colocamos a cargar nuestro celular. No sabemos cómo, pero carga. Asimismo, el amor de los amores, Dios nos llena, así como cuando nos dejamos iluminar por la luz del sol.
Al dejarnos iluminar por el sol, entonces nuestra vida empieza a ser más clara, deja la oscuridad y nosotros somos como una ventana transparente que dejamos irradiar esa luz a la habitación, que es el mundo. Nosotros debemos irradiar la luz de Cristo siendo transparentes, empezando a predicar la palabra de Dios. Y así empezamos nosotros a ser también como esos árboles agradables a la vista y buenos para comer. Es decir, que empezamos a enseñar a las personas y ese conocimiento se empieza a nutrir de las demás personas. Pero nosotros somos como una ventana transparente, pero el pecado nos mancha. Es como colocarle una cortina negra que no deja que los rayos del sol, es decir, que no deja que Dios, que Cristo actúe en nuestra vida, ilumine nuestra vida. Pero si nosotros no comenzamos a hacer oración, no van a nacer esos árboles frutales, ni agradables a la vista. Mi vida va a ser estéril, como un desierto, como el hombre al ser expulsado del paraíso. Era difícil, era trabajoso, era triste, pero el Señor nos da la oportunidad. Nosotros muchas veces pensamos, ay, pero ¿por qué será que Adán tuvo que comer de ese fruto que había en el jardín? Por culpa de Adán tengo que pasar por estos sufrimientos. Pero no nos damos cuenta que Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de estar en un jardín. Dios nos da el jardín. ¿Y cómo entramos a ese jardín? ¿Cómo empezamos a mejorar nuestra vida? Comenzando haciendo oración, leyendo la palabra, acercándome a la iglesia. De esa forma mi vida empieza a cambiar de lo que no tiene vida a un paraíso. Sigamos. Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese jardín, en esa vida que nosotros tenemos, en el centro está el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y también hay otro, el de la ciencia del bien y el mal. Pero tenemos la opción del árbol de la vida. Y muchas veces decimos, solo era un árbol. Imagínense, no pensamos que había otro árbol que era más importante, que era el árbol de la vida. Y así como a Adán y Eva se les dio la oportunidad de ese árbol de la vida, así nosotros actualmente tenemos el árbol de la vida. Y humildad es reconocer de que yo necesito de ese árbol de la vida en vez de ese árbol de la ciencia y el bien y el mal. Porque ese árbol de la vida me va a dar vida eterna. ¿Y cuál es ese árbol de la vida? Ese árbol de la vida es la Eucaristía. Juan 6, 51, Lucas 22, 19, que es su cuerpo, su sangre, como dice Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Entonces, ese árbol de la vida, nosotros lo necesitamos para nutrir nuestra vida cada vez más. Pero si nosotros no nos alimentamos de ese árbol de la vida, entonces nuestro jardín se empieza a marchitar. Y por eso nosotros con el pecado somos expulsados del jardín. Y eso que antes era un jardín se convierte en un desierto, porque no queremos aprovechar ese árbol de la vida y valoramos más el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Porque aquí vemos que cuando el hombre está en el paraíso, el hombre tenía una unión con Dios. El hombre, todo su conocimiento era lo que Dios le decía. Dios le decía, por ejemplo, vaya nombrando los animales, y el hombre iba nombrando los animales. Dios le decía al hombre qué hacer y el hombre lo hacía. Era eso lo que era el verdadero paraíso, mientras el hombre mantenía su voluntad unida con la de Dios. Si nosotros mantenemos nuestra voluntad unida con la de Dios, permanecemos en ese paraíso. Pero cuando el hombre come el árbol de la ciencia y el bien y el mal, ¿qué es lo que hace? Separa su voluntad de la de Dios y entonces empieza a hacer la voluntad de otro, pero no la de Dios. Porque Dios le había dado un mandamiento y el hombre, al no cumplir ese mandamiento, separa su voluntad, se separa de ese paraíso por decisión propia, porque Dios le había dado un mandato, uno solo. Y el hombre, sin embargo, prefirió abandonar ese jardín. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, teniendo la oportunidad de ser humildes y aceptar ese regalo tan grande que nos da Dios, preferimos actuar por nuestra cuenta y no queremos conocernos a nosotros mismos para entender que Dios quiere que nosotros seamos fructíferos, que crezcan esos frutos tan agradables a la vista y buenos a comer, para que nosotros empecemos a hacer buenas obras. Tenemos que estar unidos a Él, porque es Él quien hace que crezcan en nosotros todos esos deseos de buenas obras, y somos nosotros los que aceptamos cumplir esas buenas obras o rechazamos cumplir esas buenas obras. Y por eso, queridos hermanos,
debemos empezar a trabajar y no ser perezosos. No solo trabajar en el mundo, porque eso ya lo hacemos, sino empezar a trabajar por nuestra alma, por nuestro espíritu, en compañía del Señor, viendo el ejemplo de los ejemplos, que es Jesús. Jesús, el más humilde del universo. No existe nadie más humilde a Él, que siendo Dios, se hizo hombre para la salvación de todos nosotros. Qué humildad tan grande. Qué necesidad tenía de hacerlo. Simplemente lo hizo por obediencia, porque el Padre, y tuvo una muerte de cruz por obediencia, porque Cristo, el más humilde, nos enseña que el camino que debemos seguir para alcanzar la verdadera humildad, así como Él, es siendo obedientes. Y por eso, si leemos otra vez la cita donde comenzamos, Génesis 3:19, vemos lo siguiente: con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Nosotros fuimos sacados de la tierra. Y si nosotros somos humildes, empezamos a entender de que nosotros tenemos una naturaleza sacada de la tierra, apegada a las cosas materiales, y por eso debemos ver al ser celestial, que es como queremos ser nosotros en el reino de los cielos, con esos dones y carismas que Él tenía. Y por eso debemos imitarlo. Él es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Pero nosotros debemos ver, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Será que Jesús en mi lugar renegaría del trabajo? Porque Jesús estuvo 30 años siendo carpintero. Sin embargo, 30 años no. Jesús estuvo como 10 años siendo carpintero, pongámosle. Estuvo siendo carpintero. Sin embargo, Él, siendo humilde, nunca dijo: Dios, Padre, ¿por qué me pusiste a ser carpintero? Si yo fue a salvar el mundo, yo no vine a ser carpintero. No, Jesús seguía trabajando en lo que Dios había permitido que Él estuviera, siendo carpintero. Nunca renegó del trabajo, al contrario, era muy trabajador. Ahí vemos la humildad, en el trabajo. Jesús permaneció trabajando y dándole gracias a Dios, dándole gloria a Dios en esa vida que tenía. Así nosotros, tengamos el trabajo que tengamos, podemos ser humildes aceptando ese trabajo que Dios ha permitido que nosotros tengamos. Y nosotros, al contrario, renegamos siempre que tenemos un trabajo. Ojalá yo tuviera un trabajo mejor. ¿Por qué tengo que trabajar aquí? En vez de darle gracias a Dios y ponerme a trabajar con esfuerzo, más bien cuando se va la persona que me está supervisando, me pongo a echar pereza. No, yo no quiero trabajar. No dándonos cuenta que al yo trabajar puedo darle gloria a Dios, porque estoy en unión con Dios y digo: Señor, voy a hacer el trabajo lo mejor posible por ti, porque te amo. No por el sueldo que me dan, porque el sueldo que me dan ni me alcanza casi, pero lo hago por ti, porque te amo. Y entonces así yo empiezo a trabajar esa humildad. ¿Qué más hacía Jesús? El Señor compartía todo lo que tenía, era generoso, no era egoísta, no era como nosotros que se quedaba solo con las cosas terrenales. Como dice Génesis, pues de ella fuimos sacados de la tierra y nos quedamos ahí, somos seres terrenales, no podemos salir de aquí nos quedaremos para siempre. No, Cristo siempre fue más allá, no era soberbio, sino que era humilde. Y la humildad es la que debemos trabajar, y la humildad es reconocer que necesitamos de Dios para ir mejorando cada día. Y también la humildad es reconocer que el pecado nos aleja de Dios. Entonces podemos examinarnos qué son las cosas que son sacadas de la tierra, qué son las cosas terrestres, qué son las cosas que nos hacen daño. Por ejemplo, la soberbia. Comencemos con la soberbia. La soberbia, que es el enemigo de la humildad, que es lo contrario a la humildad. Un soberbio nunca lo pueden corregir porque él siempre tiene la razón. ¿Cuándo va a aprender si siempre tiene la razón? Nunca jamás va a aprender. Un soberbio siempre cree que se las sabe todas. No podemos ser soberbios, debemos ser humildes. A pesar de que sepamos, debemos escuchar para seguir aprendiendo. No ser soberbios, no creernos más que los demás. La soberbia, la avaricia. La avaricia también es un pecado del que debemos cuidarnos, que es terrenal, que nos aleja de la presencia de Dios. La avaricia es que yo lo quiero todo para mí. Yo quiero todo, quiero lo del vecino. Si el vecino tiene una moto, yo ya tengo una moto, yo quiero esa moto también. La avaricia, siempre quiero, y nunca soy feliz porque siempre voy a querer un poquitico más. Así tenga toda la riqueza del mundo, quiero un poquitico más. Entonces, la avaricia no me permite ser feliz. Y el Señor quiere que yo sea humilde y me contente con lo que tengo. No que me ponga a
a ser avaricioso, a querer mucho más y más y más y nunca alcanzar la alegría por ese pecado que me aleja de Dios. La lujuria nos engaña, nos destruye, nos deja caer en soledad. ¿Y qué podemos hacer? Practicar la castidad, la abstinencia. El ayuno nos ayuda a controlar la lujuria. ¿Qué es lujuria? Lujuria son todos esos deseos de la carne, de relaciones sexuales prohibidas, masturbación, pornografía, adulterio. Todo eso es lujuria. Cuando el desenfreno, que no buscamos ponerle un freno a nuestro cuerpo, sino que siempre andamos buscando placeres y placeres y placeres, no dándonos cuenta que cada vez que buscamos placeres destruimos nuestra fuerza de voluntad y entonces llegamos a un punto de desenfreno que nuestra voluntad se separa tanto de la voluntad de Dios que hacemos todo lo contrario a lo que Dios quiere, porque nunca ponemos un freno. Y si no ponemos un freno, cada vez nuestra vida va a ir en decadencia y cada vez nuestra vida va a caer en una soledad que no podemos salir. ¿Y cómo podemos salir de esa soledad? Practicando la abstinencia, practicando la castidad, practicando tantas virtudes que Dios pone a nuestro alcance, como el ayuno, por ejemplo, que nos ayuda a controlar nuestro cuerpo, a quitar ese desenfreno, que ya le dimos todo, quitamos todos los frenos y vamos en descenso. Entonces, si nosotros practicamos el ayuno, empezamos a colocarle un freno y empezamos a levantarnos poco a poco. Por eso el ayuno es importante para la castidad. Luego la ira, el pecado de la ira. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la ira y nos da tanta rabia que yo veo a esa persona y la mato porque no aguanto tanta ira? Y peleamos por todo y nos la pasamos peleando y siempre creemos que tenemos la razón. Eso también es un pecado que nos aleja de Dios. La ira son cosas terrenales que no nos permiten ser humildes, ser mansos, aceptar que tenemos la culpa, no echarle la culpa a los demás, porque muchas veces somos iracundos y decimos la culpa es suya, cuando la culpa realmente es de nosotros. Somos iracundos y nunca vemos nuestros errores porque nos da rabia, nos cegamos. Y Jesús nos dice, si alguien quiere seguirme, reniegue de sí mismo, tome su cruz y me siga. Para la ira debemos renegar de nosotros mismos, porque cuando tenemos ira nos cegamos tanto que pensamos que tenemos la razón y eso nos hace equivocar y ofender y lastimar a las demás personas. Por ejemplo, podemos lastimar a nuestros hijos, podemos lastimar a nuestra esposa, podemos lastimar a nuestros padres. Y decimos, yo soy muy creyente, yo creo mucho en Dios, pero ¿qué va a creer usted en Dios si usted no ve a Dios y a su esposa, a sus hijos, a sus padres, que los tiene con usted, que son sus prójimos, que es el prójimo más cercano, a ese lo ofende con ira, con rabia? Es mentira que usted cree en Dios, es mentira que usted ama a Dios, es mentira que usted quiere la humildad que lo ayuda a unir la voluntad suya con la de Dios, porque la ira lo divide y lo hace alejarse cada vez más de ese paraíso que permitiría que crecieran frutos agradables a la vista y buenos para comer. Y entonces cuando nos ponemos iracundos, nos ponemos feos, nadie quiere estar con nosotros y llegamos a una soledad que, ¿por qué será que nadie quiere andar conmigo? ¿Por qué será que me la paso solo? Porque usted la pasa peleando, porque la ira no lo deja vivir. Entonces debemos empezar, queridos hermanos, ustedes y yo, a examinar todos esos pecados. La ira, luego sigue la gula, el pecado de la gula. Muchas veces nosotros comemos de más y estamos llenos y decimos, esto está tan bueno que yo necesito comer más y más y más, y comemos tanto y después cuando ya no nos cabe más, agarramos y botamos la comida y no pensamos en ese hermano que tiene hambre y perdemos la oportunidad de practicar la caridad. Humildad es saber controlar nuestro cuerpo. Yo como hasta aquí, ya me llené, ya hasta aquí. Mire, pero ¿cómo más? No, yo como hasta aquí y ya. Incluso es saludable para el cuerpo y para el alma dejar un poquitico de espacio, no llenarnos hasta reventar, sino dejar un poquitico. Eso es saludable porque así hacemos ayuno y empezamos a refrenar nuestro cuerpo y a enseñar a controlar a nuestro cuerpo. Decirle, el alma es la que manda. Yo quiero crecer, trabajar en las virtudes del alma y no quiero dejarme llevar por esas cosas terrenales que me destruyen, que me alejan del paraíso. Luego, la envidia. La envidia es un pecado que nos hace miserables, que nos hace perder las amistades, que lo único que yo hago es envidiar, que nunca estoy contento con lo que tengo. No puedo ver una persona que tenga un mejor carro, no puedo ver una persona que tenga una mejor casa, porque empiezo a envidiarla. Y en vez de darle gracias a Dios porque ha bendecido a un hermano o a un padre o a la esposa, lo que tengo es envidia. Entonces yo empiezo a hablar mal de los demás, porque hablando mal de los demás creo que yo me voy a ver mejor, porque soy un envidioso y me la paso criticando. Usted sabe que Benjamín es una persona muy buena
Y entonces de repente llego y digo, ay, pero usted no conoce a Benjamín, yo sí lo conozco. Si yo usted lo conociera como yo lo conozco, no andaría diciendo que Benjamín es tan bueno, porque ese Benjamín no es tan bueno. Envidioso. Cuando alguien empieza a hablar bien de otra persona, le buscamos los miles de defectos por envidia, porque nunca toleramos que una persona sobresalga más, porque soy un envidioso. Entonces la envidia es una cosa terrenal que nos destruye. Es como esa cortina que no deja que entre esa luz que es Cristo. Y entonces, si no entra la luz que es Cristo, mi vida no va a cambiar. Mi vida se va a mantener. Voy a perder la humildad. En vez de aceptar con humildad y sencillez de que Dios le da virtudes a cada uno según su capacidad. Y alabar a Dios por los regalos que le da. ¿Por qué no miro los regalos que Dios me da a mí en mi vida, en vez de andar mirando los regalos de otros y estar criticando, siendo envidioso? ¿Por qué no acepto las cosas? ¿Por qué no acepto el paraíso que Dios me pone para mí? Y entonces me pongo a ver lo que tiene el hermano. Puede ser que yo tenga 1000 ovejas, pero el hermano tiene una oveja y yo quiero esa oveja, porque soy avaricioso y soy envidioso. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ser envidiosos. Luego, por último, la pereza, que vamos a meditar, la pereza. La pereza, por ejemplo, también es algo que nos destruye. Es muy fuerte la pereza. Es algo terrenal que nos acaba, que nos destruye cada vez más. Y humildad es reconocer que yo tengo pereza. Humildad es reconocer que yo tengo gula, que yo tengo orgullo, que yo tengo envidia. Humildad es reconocer que yo estoy fallando. Humildad es reconocer que yo soy terrenal, como decía el Génesis. Pues de ella fuiste sacado. Reconocer que somos sacados de la tierra. Humildad es reconocer que soy perezoso, porque muchos dicen que yo no soy perezoso, pero me la paso durmiendo. Y hay dos perezas, la pereza activa y la pereza pasiva. La pereza pasiva es que yo me la paso durmiendo y nunca hago nada. Y la pereza activa es que yo cuando voy a la casa de un vecino o a la casa de alguien, empiezo a barrer para que me miren que yo no soy perezoso. Entonces dice, uy, mira, no es perezoso. Es una pereza activa porque en la casa la tiene toda desordenada. Es una pereza que nosotros no controlamos. Tenemos que empezar a ver por qué somos tan perezosos y cómo podemos combatir la pereza. Bueno, primero reduciendo las horas del sueño, porque si seguimos durmiendo y durmiendo, primero dañamos nuestro cuerpo, porque si dormimos 8 horas o 6 horas está bien, pero si dormimos más de 8 horas o menos de 6 horas es igual de dañino. Por eso nosotros no tenemos que pasárnosla durmiendo, sino que tenemos que estar activos y dejar la pereza, que la pereza nos destruye. La pereza que dejamos todo para después. Una de las cosas que nos ayuda a superar la pereza es que yo no diga, yo hago eso mañana, sino lo hago hoy. Que yo empiezo a trabajar hoy mismo, sino no dejar las cosas para después, porque después es mentira que la voy a hacer. Y entonces yo empiezo a trabajar con ánimo y dejo la pereza. Claro que va a ser difícil, pero el Señor siempre nos da fuerza para superar toda tentación y toda prueba, porque Él es fiel y justo, que cada vez que llega la tentación, Él nos da fuerza para superarla. Pero nosotros debemos empezar a trabajar por esas cosas y pedirle a Dios las virtudes que más necesito. ¿Y cuál es la virtud que yo más necesito? Pues tengo que examinarme, ser humilde para reconocer dónde fallo, dónde caigo. Y si no, pero yo por más que miro, tengo una soberbia tan grande que no me permite ver. Es más, yo pienso que no tengo pecado, que no tengo errores. Pues pregúntele al que tiene más cerca. Pregúntele a su papá, pregúntele a su mamá, pregúntele a su esposa o a su esposo. Epa, ¿cuál es el error que yo tengo? ¿Cuál es el pecado que yo tengo? Entonces le va a decir, pues mire, pero es que yo como que no le voy a decir, porque usted se va a molestar. Entonces usted ya sabe que usted es iracundo, porque es tanta la iracundibilidad que esa persona ni siquiera le quiere decir, porque le da miedo que usted ponga a estallar con ira. Entonces ya usted sabe una. Pues usted dice, no, tranquilo, dígame que yo necesito saber qué es lo que fallo. Entonces le van a decir una lista, Entonces usted coge uno, mire, yo voy a trabajar en esto un año, agarre un año para trabajar un pecado. Yo soy un perezoso, voy a empezar a dejar la pereza, voy a empezar a ser más activo, voy a agarrar y voy a destruir la pereza espiritual. Qué peligrosa es la pereza corporal, que nos puede hacer caer incluso en una miseria, en una pobreza. Como dice en los libros sapiensales, el perezoso dice, hay un león afuera y por eso no salgo a trabajar. Es la pereza. Entonces la pereza corporal nos trae la ruina. Pero peor aún es la pereza espiritual. La pereza espiritual es que me da tanta pereza y tanta flojera que yo me paro directico para el trabajo corriendo. Me da chance de cepillarme y salir corriendo de una vez para el trabajo. Y no saco tiempo para la oración. Que cuando me va a acostar es tanta la pereza que quiero dormir, yo no quiero hacer oración, no quiero leer la Biblia. Esa pereza espiritual que va apagando poco a poco la voz de Dios en mi vida, en mi conciencia. Voy apagando esa voz de esa conciencia y entonces la pereza es tal que mi vida espiritual
ya no hago oración. Y tengo problemas, ya me quiero suicidar, no soporto vivir en este infierno. ¿Cómo va a soportar vivir si esa tierra está árida, no tiene fruto, no tiene vida? Si está sin Dios, su alma anhela que reconozca que necesita a Dios que lo puede llenar, que puede convertir ese desierto, ese infierno que es su vida, en un paraíso lleno de vida, con árboles de toda clase, con tantas virtudes, tantas gracias, tantos dones que Dios tiene preparado para nosotros, pero nosotros somos tan perezosos que no queremos hacer oración, que no queremos hacer ayuno, que no queremos leer la palabra de Dios, que no queremos ir a misa, que no queremos confesarnos, que no queremos ir a lo más importante, que es el centro del jardín, que es la Eucaristía, que no quiero comulgar. No, pero es que yo no puedo comulgar porque usted sabe, yo vivo en adulterio, yo vivo en concubinato, entonces yo no puedo comulgar. Entonces prefiero a una persona que a Dios. Idolatría, porque estoy cambiando al Dios que me puede dar un paraíso por esa persona que me lleva más a la ruina, porque estoy despreciando el paraíso por una persona. Entonces, así son las personas que no quieren salir del pecado. Y no solo esos pecados, sino también muchos otros pecados que nosotros no queremos salir. Y nosotros, la borrachera, los vicios, tantos pecados que son mortales. Por ejemplo, los peores pecados son los mortales. ¿Y cuáles son los pecados mortales? Los pecados que no queremos salir. Los pecados que no queremos salir es el adulterio, porque es un pecado que mantenemos viviendo. Por eso no podemos comulgar, porque son pecados que hasta que no salgamos de ahí no podemos decir que nos arrepentimos. Entonces yo vivo en concubinato o vivo en adulterio y después digo, bueno, yo me confieso ahorita, pero después voy a seguir cometiendo concubinato porque vivo con esa persona. Entonces voy a seguir teniendo relaciones con esa persona. Entonces voy a permanecer en ese pecado. Es un pecado mortal. O la borrachera, que no tengo el control no tengo el control propio, entonces puedo ir en un carro y pácata, estrellarme y morir en pecado. Entonces los pecados mortales son todos aquellos pecados que hay peligro de que yo muera dentro de ese pecado, porque no quiero arrepentirme a tiempo. Entonces no puedo decir que yo amo a Dios, que yo quiero ese paraíso, pero amo más a una persona o a un vicio. Tengo que separarme de ese pecado y así como Adán, que al perder el paraíso separó su voluntad y sus pensamientos de Dios y se alejó de Dios, así nosotros para salir de ese desastre, de esa miseria, de esa tierra, tenemos que ser humildes, reconocer que necesitamos a Dios. ¿Y cómo hacemos para volver otra vez? Volviendo a tener ese conocimiento de Dios, volviendo a estudiar acerca de la palabra de Dios, volviendo a unir mi voluntad con la voluntad de Dios, es decir, a hacer lo que Dios diga, a hacer lo que Dios manda. Gústeme o no me guste, lo hago. ¿Por qué? Porque yo sé que si uno mi voluntad a la de Dios, mi vida va a ser un paraíso, mi vida va a cambiar. Y tengo que ser humilde para reconocer que yo necesito a Dios para poder subsistir, para poder vivir una vida plena, para no querer quitarme la vida cada ratico, para encontrarle sentido a la vida. Tengo que empezar a ser humilde y aceptar que tengo errores, que tengo dificultades, pero también el Señor me da gracias y dones, carismas y virtudes que yo puedo trabajar cada día haciendo oración y acercando mi voluntad a la voluntad de Dios. Sigamos. Pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Porque eres polvo y al polvo volverás. Esta es la frase que nos dijeron el miércoles de ceniza cuando nos pusieron la ceniza. Porque eres polvo y al polvo volverás. Humildad, reconocer que nada somos lejos de Dios. Solo somos polvo, que no valemos nada porque somos polvo que muere, se lo comen los gusanos y se acabó. Pero tenemos un alma. Humildad es reconocer que tenemos un alma y esa alma está sedienta de Dios y debemos darle de esa fuente de agua viva que necesita el alma para vivir. Y al ser polvo, reconocemos que tenemos debilidades y la única forma de fortalecernos es acercándonos a Dios, imitando la humildad de Dios, imitando la humildad de Jesús, que fue humilde a lo largo de toda su vida para enseñarnos lo que debemos hacer. Desde el nacimiento en la pobreza, humilde, no tenía ni siquiera una cuna, tuvo que nacer en un pesebre donde ponían los animales, en lo más bajo, en lo más pobre, humilde, pero él obedeciendo a la voluntad de Dios. La humildad siempre obedece. La humildad no es aquel que manda y manda y manda, porque el que obedece nunca se equivoca, el que manda sí, pero el que se obedece está cumpliendo lo que le mandaron. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, que es el mejor rey, que es el mejor que nos puede mandar,
si lo obedecemos, nunca nos vamos a equivocar, porque siempre Dios nos va a ayudar. Por eso, queridos hermanos, imitemos cada día más la vida de Cristo. Y humildad también es saber que necesitamos de Dios, aprender de Él y compartirlo también con mi familia, predicar la palabra de Dios, compartirlo con mis hermanos. No, pero yo no sé predicar. Bueno, puede compartir este video y puede evangelizar así también, pero lo importante es compartir el mensaje de la palabra. Y humildad es reconocer que todas las cosas buenas que hacemos, las hacemos porque permitimos que la luz de Cristo irradie en nosotros. Y como somos un espejo que es limpio, que es humilde, que busca la limpieza, podemos irradiar esa luz a los demás. Entonces, la humildad es seguir el ejemplo de Cristo cada día. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Resulta que me ofenden. ¿Qué hacía Cristo cuando le ofendían? Enmudecía como cordero, llevaba al matadero y no abría la boca. Humilde. ¿Qué hacía Cristo cuando le dijeron: Señor, quiero ir contigo? Y Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar la cabeza. No tenía nada, era desprendido, confiaba totalmente en Dios. La humildad de Cristo, debemos aprender muchas cosas que nos ayudan. Pero ¿cómo vamos a aprender de la humildad de Cristo si no leemos la Biblia? Debemos leer la Biblia cada día más para aprender a ser humildes. Y por último, aprendamos la humildad de otra persona, que es muy importante. Leamos lo que dice para terminar San Lucas capítulo 1, versículo 38. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después el ángel la dejó. Aquí vemos un ejemplo muy grande de humildad. La Virgen María, Dios envió un ángel y le dijo que concebiría y daría a luz a un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, que si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, a ejemplo de la Virgen María, como un esclavo, he aquí el esclavo del Señor. Es decir, yo no tengo voluntad, yo no tengo que pensar mucho, yo solamente tengo que cumplir las órdenes de mi patrón. Mi patrón me dice: haga esto, y yo obedezco. Así la Virgen María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así yo uno mi voluntad a la voluntad de Dios, y así yo empiezo a cambiar mi vida por medio de la humildad, que es algo tan importante para alcanzar la salvación. Porque no se engañen, hermanos, sin humildad nadie verá al Señor. Necesitamos humildad para poder alcanzar tantas cosas, tantas bendiciones que Dios quiere darnos. Y sigamos el ejemplo de nuestra Madre Santísima. Pidámosle a ella que interceda por nosotros, para que así nosotros cada día podamos crecer en la humildad y así podamos encontrarnos un día en el reino de los cielos. Bien, queridos hermanos, nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima, si Dios quiere.